Bueno, Felipe Hernández con nosotros de Bloomberg Latinoamérica, economista de la región sur de Latinoamérica, y con él vamos a conversar sobre las perspectivas del continente y cómo Felipe ve la región. Felipe es un profesional de una larga experiencia trabajando con Morgan Stanley, si no me equivoco, como vicepresidente de la región. Luego igual dirigió el área de investigación de Santander para el Cono Sur. Y bueno, tiene una vasta experiencia a pesar de lo joven que es Felipe. Felipe, encantado de tenerte. Bien, muchas gracias. Felipe, lo primero que quería conversar contigo brevemente, que Latinoamérica este 2018 se ve con una perspectiva diferente al 2017-2016. Hubo muchos escándalos de corrupción durante el pasado año. ¿Tú piensas que esto va a continuar este 2018? ¿Van a seguir? Sé que el caso de Brecht no ha finalizado y está afectando política y económicamente la región. Más de 8 economías están envueltas en el escándalo y al parecer el caso Lava Jato, como le llaman en Brasil, amenaza con inclusive candidaturas presidenciales, como es el caso del señor Lula da Silva, que a pesar de que está acusado y condenado, como muy bien tú lo explicabas en tu conferencia, hoy día tiene los mayores índices de popularidad del Brasil. Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación a tu programa. Y creo que las ramificaciones, en particular para hablar del caso Lava Jato, no solo en Brasil, sino en el resto de América Latina, como tú lo mencionabas, todavía siguen teniendo un efecto, no solo a nivel político, sino también a nivel económico. Lo que hemos visto es, varios políticos, tanto en Brasil como en las otras economías de América Latina, involucrados, algunos de ellos acusados o envueltos en investigaciones que están formalmente andando, pero también un impacto negativo de todo esto sobre el crecimiento económico y en particular la inversión en aquellos países donde la investigación se ha ampliado. Países como Perú, países como Colombia, donde había proyectos de ingeniería y de infraestructura en el sector de la construcción muy importantes. Esos proyectos se han visto en algunos casos frenados, en otros casos su avance ha sido bastante más lento, y esto ha tenido un efecto negativo sobre la economía. Es en parte una de las explicaciones de por qué en algunos países, el caso de Perú en particular, donde se esperaba una tasa de crecimiento más alto, al final en el 2017 la tasa de crecimiento económico ha sido menor que la esperada, y es probable que haya todavía algún efecto sobre el crecimiento económico en algunos países de la región asociados a este caso en particular. Luego, sí creo que la lucha anticorrupción, que parece haber tomado un impulso adicional con este caso, es un fenómeno que probablemente puede continuar y que con seguridad va a jugar un papel importante en las diferentes elecciones presidenciales y legislativas que hay en el 2018 en América Latina. ¿Consideras tú que las elecciones, por ejemplo, de México, que están tan distantes de Brasil, a pesar de que se ha mencionado a México y pareciera que no van a gravitar en el ámbito electoral? México tiene una situación diferente, lo que sí hay una amenaza de López Obrador de ganar las elecciones, que eso cambiaría totalmente el panorama. Pienso que las relaciones de Estados Unidos y México se pondrían aún peor de lo que están. Y con mayor razón de probablemente el Talca no solamente se puede romper por el lado
de Estados Unidos, sino también por el lado de México. Sí, bueno, más que candidatos en particular, la forma en que nosotros lo vemos es personas que puedan romper con la continuidad de la política económica, que desde nuestro punto de vista ha sido una política económica durante la administración del presidente Peña Nieto bastante positiva para el crecimiento económico en términos fundamentales, no solo un crecimiento en el corto plazo, sino con la posibilidad de subir el crecimiento potencial de la economía mexicana, de aumentar el crecimiento de mediano y largo plazo, políticas que efectivamente, y ya hay, digamos, evidencia suficiente de que efectivamente han sido eficaces en atraer nueva inversión y generar apetito por parte de inversionistas tanto locales como extranjeros para invertir en México. Entonces, son candidatos que puedan generar incertidumbre frente a la continuidad y la aplicación de esas reformas que en últimas pueden tener efectos negativos sobre el crecimiento económico. Sobre las relaciones con Estados Unidos, bueno, ahí creo que la principal fuente de ruido hasta ahora efectivamente ha venido más del lado de los Estados Unidos con el presidente Trump que desde el lado de México. Sí. Obviamente también el efecto que tengan las elecciones sobre el futuro de las relaciones bilaterales entre los dos países, bueno, en parte va a depender de lo que ocurra con el próximo gobierno, pero nuevamente creo que hasta ahora el principal agente disonante dentro de la relación ha sido más la administración del presidente Trump que por el lado de México. De México. Brasil tiene una situación difícil, México también. Son los dos grandes gigantes de Latinoamérica. Y en cierta manera, los índices de crecimiento de la región pueden estar en manos de estos o por lo menos las grandes influencias sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, está influenciado por ambas economías. ¿A quién tú ves más claro en este panorama? ¿Quién está en mejor posición y quién está en peor posición de los dos? Sí, bueno, esa es una pregunta difícil. Empezaría por decir que los dos países están, principalmente Brasil, para empezar por Brasil, está en un proceso de recuperación, saliendo de la recesión más profunda que han tenido en varios años, con implicaciones negativas sobre varios sectores de su economía. Y bueno, ha empezado a crecer nuevamente para este año. Estamos esperando que el crecimiento sea positivo, pero va a continuar siendo un crecimiento bastante bajo, muy lento, y no es una recuperación en V o hay un crecimiento económico que permita pensar que todo está funcionando bastante bien en Brasil. De hecho, ese crecimiento todavía anémico que se observa refleja que hay todavía bastantes problemas estructurales que hay que resolver. En el lado de México, y hay una comparación interesante, México es dentro de la región el país que más recientemente adoptó una serie de reformas estructurales, como mencioné anteriormente, para aumentar su potencial de crecimiento, reformas que nosotros creemos hacen falta en el resto de la región para poder pensar en crecimientos sostenidos en los otros países, tasas de crecimiento sostenidas más elevadas de las que se ven para este año o que se han visto en el año anterior. México tiene, nosotros creemos, ese potencial, pero ese potencial está hoy en día aplacado por la incertidumbre que hay principalmente sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y en menor medida, diría yo, la incertidumbre que pueda haber respecto a la implementación de esas reformas
por las elecciones que hay en el mes de julio. Muy bien. Mira, tu explicación evidencia claramente que quizás donde uno está en mejor posición quizás política y otro está en mejor posición económica. Yo veo un horizonte más claro políticamente en Brasil, a pesar de todo lo que conlleva y a pesar de que también no se sabe lo que va a suceder. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y venimos con el final de este interesante diálogo. Estamos con Felipe Hernández de Bloomberg TV Latinoamérica.